¿Alguna vez han sentido que el mundo moderno les dice que la verdad es relativa? ¿Que la fe es una opinión y cada quien puede crear su propia realidad? ¿Cómo responderemos a un mundo que parece desmoronarse por la confusión? Hoy viajaremos al siglo V para aprender de un gigante de la fe que enfrentó una crisis similar, San León Magno. Bienvenidos al sentido de la fe. Imaginemos el Imperio Romano, que alguna vez fue el más poderoso del mundo. Ahora está al borde del colapso. Los ejércitos bárbaros como los hunos y los vándalos saquean ciudades, la infraestructura se desmorona, la gente vive con miedo, pero la Iglesia en medio de esta tormenta se mantiene como un faro de luz. En Roma, un pastor firme y humilde, el Papa León I, se convierte en la voz más segura de la verdad. Mientras el mundo exterior se derrumba, dentro de la Iglesia también hay batallas feroces, no con espadas sino con ideas. El cristianismo se enfrenta a herejías que distorsionan lo más profundo de nuestra fe, la persona de Cristo. El nestorianismo separaba a Jesús en dos personas, una humana y una divina, y por eso se negaba a llamar María a Madre de Dios. El monofisismo, por el contrario, confundía sus naturalezas hasta disolver su humanidad en su divinidad. Y el pelagianismo, una herejía que parecía muy moderna, decía que el ser humano puede salvarse por su cuenta, sin la necesidad de la gracia de Dios. San Agustín, otro gigante de la fe, luchó incansablemente contra este error que inflaba el orgullo humano. En medio de todo este caos, San León Magno tuvo que defender la fe de los ataques de afuera y de las ideas venenosas desde dentro. Su misión era proteger la pureza de la verdad revelada y transmitida desde los apóstoles. Primero entendamos las herejías. Eran como un virus que atacan el corazón de la fe. El nestorianismo partía de una pregunta aparentemente simple: ¿quién es Jesús? Nestorio, el patriarca de Constantinopla, creía que la unión entre la naturaleza humana y divina de Cristo era solo moral, no real. Para él Jesús era un portador de Dios, pero no Dios mismo. Esto tuvo una consecuencia brutal. Si Jesús no era una persona divina con dos naturalezas, entonces la Virgen María no podría ser verdaderamente la Theotokos, Madre de Dios. Esta herejía creó una gran división en la Iglesia de Oriente. Luego llegó el monofisismo. Fue una reacción extrema al nestorianismo. Su líder Eutiques, un monje de Constantinopla, sostenía que en Cristo la naturaleza humana y la divina se habían fusionado en una sola, la divina. Para el monofisismo Jesús ya no era completamente humano. Su humanidad había sido absorbida por la divinidad como una gota de miel en el océano. Esto era un grave error, pues si Cristo no era verdaderamente hombre, no podría haber redimido a la humanidad con su pasión y muerte. Finalmente, el pelagianismo nos enseña que el hombre, por su propia fuerza y voluntad, puede alcanzar la perfección y la salvación. Niega el pecado original y la necesidad de la gracia de Dios. El pelagianismo es la herejía del orgullo, de la autosuficiencia humana, la idea de yo puedo solo. La Iglesia, fiel a su misión, respondió con la fuerza de la verdad y la guía del Espíritu Santo. San Cirilo de Alejandría lideró la lucha contra el nestorianismo en el Concilio de Éfeso, año 431, defendiendo que Cristo es una sola persona divina, pero el momento cumbre llegó con San León Magno. En el año 449, el Papa León I escribió su famoso Tomus de Affabilium, una carta magistral que explicaba la doctrina católica sobre Jesucristo. En este texto, León afirmaba con total claridad que Cristo es una sola persona con dos naturalezas distintas, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, no divididas ni confundidas. El concilio de Calcedonia en el año 451, el más grande y solemne de su siglo, leyó el Tomus y lo aclamó con una frase que resonaría en la historia. Cito: Pedro ha hablado por boca de León. Cierro cita. Con esta definición, la Iglesia zanjó el debate, dejando claro que nuestra fe se basa en un Salvador que es tanto nuestro Dios como nuestro hermano. Esta defensa de la verdad no solo fue en concilios. San León, el Papa, fue un verdadero pastor. Al enfrentar al temible Atila el Huno, el azote de Dios, salió de Roma para negociar y logró persuadirlo de no saquear la ciudad. Años después, cuando los vándalos entraron en Roma, San León nuevamente salió al encuentro para mitigar el daño con sus sermones, defendió a los pobres y siguió a su rebaño. Su vida fue una defensa constante de la fe,
no solo con palabras, sino con valentía y acción. Esta vivencia de la fe católica unificada y viva contrasta fuertemente con la fragmentación del protestantismo. Mientras que la Iglesia Católica tiene un solo credo, una sola autoridad, el magisterio, y una misma tradición, las diferentes ramas del protestantismo tienen interpretaciones opuestas, lo que ha llevado a miles de denominaciones. A diferencia de la Iglesia, que nos ofrece la plenitud de los 7 sacramentos como canales de la gracia, muchos protestantes solo aceptan 2 o ninguno. Y esto es una consecuencia de la visión de las 5 solas, sola escritura, sola fe, etc., que eliminaron al magisterio en la tradición y los sacramentos. Esto ha llevado a una confusión doctrinal que en nuestros días se manifiesta en el movimiento del no denominacionalismo, donde cada persona interpreta la Biblia como quiere, sin guía, sin autoridad, sin la seguridad de la verdad, pero aseguran tener la verdad. La verdad no es un conjunto de ideas abstractas, es una persona, Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La lucha de San León Magno y la Iglesia primitiva fue para defender esta realidad. Si Cristo no es una sola persona, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, entonces no hay salvación posible. Nuestra fe sería vana y nuestras vidas estarían vacías. La Iglesia católica, a lo largo de 2000 años, es la única depositaria de esta verdad completa, porque ella es el cuerpo de Cristo. Esta continuidad no es una casualidad histórica, es un milagro. Pensemos en la sucesión apostólica, la línea ininterrumpida de obispos desde los apóstoles hasta hoy, que asegura que la fe que recibimos es la misma que Jesús enseñó. Los sacramentos son una expresión de esta verdad viva. En el siglo V ya eran la base de la vida cristiana: el bautismo que nos hace hijos de Dios, la Eucaristía que nos une a la muerte y resurrección de Cristo y nos hace verdaderamente parte de su cuerpo, la penitencia que nos reconcilia con Dios. San Jerónimo ya había terminado la Vulgata, que se convirtió en la traducción oficial de la Biblia, y el canon bíblico estaba sellado. Así la Iglesia protegía la palabra de Dios y los canales de la gracia. La liturgia del siglo V que hoy conocemos en las formas del rito romano ya era un eco de lo que Jesús hizo en la última cena, celebrada en latín con solemnidad y belleza. Esta continuidad nos dice que el Evangelio es vivo y permanente, no una moda pasajera. La Iglesia es la única que puede garantizar de forma segura la verdad revelada, porque esa verdad es Cristo mismo, presente en las Escrituras, los sacramentos y la tradición que se custodia por medio del magisterio. Reflexionemos. Los desafíos que enfrentó León Magno no están lejos de nosotros. Las herejías de su tiempo que dividían a Cristo o exaltaban el orgullo humano se parecen a las ideologías que hoy nos dicen que nuestra identidad es fluida, que no hay una verdad absoluta, que la fe es una prisión y que la tecnología nos salvará. En México la confusión reina, pero la Iglesia sigue siendo la roca que nos da seguridad. No tengan miedo, vivan su fe sin complejos, fórmense, estudien el catecismo, la Biblia, la historia de la Iglesia. Participen activamente en la vida parroquial, vivan los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, sean la sal de la tierra y la luz del mundo, mostrando con su vida que la verdad es un camino de plenitud y no una carga. Recuerden, la victoria es de Cristo sobre el mundo. La victoria de Cristo sobre el mundo ya ha sido ganada. El camino de la Iglesia es el camino seguro hacia la plenitud de la vocación humana. En medio de la confusión, la Iglesia nos ofrece paz y la seguridad de la verdad. Sean testigos valientes, que el amor de Dios los inspire, que la verdad de Cristo los ilumine y la gracia del Espíritu Santo nos fortalezca a todos. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga. La Santísima Virgen de Guadalupe interceda por ustedes.